Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 30, y el título de esta predicación es La identidad del Rey. La identidad del Rey. Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 30, dice así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, Jesús, y otros dicen que tú eres Elías. ¿Y sabes qué? Que hay otro grupo que dice que tú eres alguno de los profetas. Entonces, él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Señor, estamos delante de tu palabra. Y te pedimos ahora, por favor, que tu Espíritu Santo nos haga entender este mensaje. Nos encontramos frente a uno de los temas más importantes que pueden escuchar nuestros oídos. Ayúdanos a estar atentos y ayúdanos, Dios mío, a que podamos salir de este lugar entendiendo cuál es tu identidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si os dais cuenta de un detalle, hoy nos encontramos exactamente en la mitad del Evangelio de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos y hoy nos encontramos en el capítulo 8. Estamos viendo un tema por cada capítulo. Y hoy nos encontramos en el ecuador, en el centro, en la mitad de este Evangelio. Y he querido detenerme en 4 versículos. Lo que vamos a ver del capítulo 8 son solo 4 versículos, los que acabo de leer del 27 al 30. ¿Por qué me he detenido en este acontecimiento del capítulo 8? Porque pienso y estoy convencido que aquí Jesús realiza la pregunta más importante y la pregunta más crucial que el ser humano tiene que responderse a lo largo de su vida. En estos 4 versículos se encuentra la pregunta más importante que el ser humano se tiene que hacer a lo largo de su vida. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y no lo vamos a hacer ahora, pero si analizas lo que llevamos visto hasta aquí, en los 7 capítulos anteriores, te podrás dar cuenta que en el Evangelio de Marcos hay diferentes personas que muestran y declaran la identidad de Jesús. Por ejemplo, Dios Padre, capítulo 1, versículo 11. Mirad lo que dice Dios Padre. Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Dios Padre sabía cuál era la identidad de Jesús, evidentemente. Pero es que en el mismo capítulo, versículo 24, hay un espíritu inmundo que se encuentra dentro de la sinagoga y dice, tú eres el Santo de Dios, un espíritu inmundo. Un poco más adelante, en Marcos capítulo 3, versículo 11, ¿sabes quién dice también, tú eres el Hijo de Dios? Un grupo de espíritus inmundos, más demonios, más ángeles caídos, reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y en último lugar, en el capítulo 5, versículo 7, podemos ver al endemoniado gadareno, que dijo cuando estaba aún poseído, dijo, Hijo del Dios Altísimo. ¿Os dais cuenta? El Dios Padre y los ángeles caídos tienen muy clara cuál es la identidad de Jesús. Por eso Jesús no le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los espíritus que yo soy? Por eso Jesús no le dice, ¿quién dice el Padre que yo soy? A lo que Jesús le interesaba era, ¿quién dice los hombres que yo soy? Porque el Dios Padre tiene muy clara cuál es la identidad de Jesús, los espíritus inmundos también. Pero mira lo que dice el versículo 28, que cuando Jesús les lanzó esta pregunta, ¿quién dice los hombres que yo soy? Dice el versículo 28, ellos respondieron, Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y algunos dicen que tú eres un profeta. Si os dais cuenta, los 3 grupos de personas que dicen Juan el Bautista, Elías y algunos de los profetas. ¿Qué tienen en común los 3 grupos? Son profetas. ¿Qué más? Son personas que están muertas. Juan el Bautista ya estaba muerto, Elías ya estaba muerto y todos los profetas también estaban muertos. Así que las personas creen que Jesús es alguien que ha resucitado.
Es alguien que ha estado en otra época y ha resucitado con otro cuerpo y con otro nombre. Es la reencarnación de Juan el Bautista. Algunos pensaban que era Juan el Bautista, que hace unos meses había muerto a manos del rey Herodes. Otros dicen, no, este tiene que ser Elías, porque es que Elías es un máquina. Elías ha resucitado. Dicen, no, este tiene que ser otro de los profetas que ha reencarnado. Las personas creían, la fama que se estaba extendiendo de Jesús era que Jesús era alguien reencarnado. Eso es lo que pensaba la sociedad. Imagínate, si Jesús nos preguntara a nosotros, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué le diríamos hoy día en pleno siglo XXI? Evidentemente nuestra respuesta sería muy diferente, ¿no? Si tú sales a la calle a preguntar quién es Jesús, nadie te va a decir Juan el Bautista, nadie te va a decir Elías, ni nadie te va a decir alguno de los grandes profetas. Piensa un momento en esta pregunta. Imagínate que yo te doy una encuesta para que mañana lunes tú salgas a la calle y realices una sola pregunta. ¿Quién fue Jesucristo? Además, te animo a que lo hagas, si no te da vergüenza, y espero que no. Mañana o esta semana, a una amiga de tu trabajo, a tu vecina, a alguien que conozca, dile, mira, una pregunta. ¿Quién piensas que fue Jesucristo? Pregúntale a 10 personas, ya está, no le digas más nada, a ver qué es lo que te dicen. Si tú y yo hiciéramos ese ejercicio, la gran mayoría de las personas estarían repartidas en estas respuestas. Si te encuentras con alguien que es inculto, que no tiene ni idea de nada, los incultos dirían que Jesús no existió. Y digo inculto porque es que se sabe a nivel histórico que Jesús existió como hombre, ¿no? Pero alguien que no tenga ni idea de nada, pues te dice, eso es un invento que ha hecho el ser humano, eso es un personaje inventado. Otro grupo de personas nos dirían que Jesús fue un hombre normal y corriente, que lo diferenció del resto de los demás es que realizó grandes obras y por eso es recordado. Entonces alguien te va a decir, Jesús fue un hombre bueno en su época, que hizo cosas tan buenas y tan impactantes que por eso hoy día se le recuerda como a Gandhi, como a Teresa de Calcuta y como a otras muchas personas. Fue un hombre que hizo el bien. Otros te dirían, y esto también lo piensan muchas personas, que Jesús fue un revolucionario social, ¿no? ¿Habéis escuchado eso? Jesús fue alguien que revolucionó su sociedad. ¡Viva el Che Guevara!, ¿no? Y dicen entonces los revolucionarios, Jesús es como el Che Guevara, que inició un movimiento que perdura con el paso del tiempo. Hay otros muchos que dicen que Jesús fue un líder espiritual, ¿no? Un líder espiritual que lo que hizo fue fundar una de las muchas religiones, igual que todas las religiones. Mahoma, todas las religiones tuvo un líder espiritual, pues el cristianismo, su líder espiritual fue Jesucristo. Algunos te dirán que Jesús fue un lunático, alguien que estaba loco, alguien que en aquella época se autodeclaró el rey de Israel y el salvador del mundo. Entonces dijo, mira, este fue un hombre que dijo que era el salvador del mundo y por esa locura lo crucificaron. Si le preguntas a otra persona, te dirá que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue concebido por la Virgen María, ¿no? Hay gente que te dice, ese es el Hijo de María, María y Dios tuvieron un hijo por medio del Espíritu Santo y ese hijo fue Jesucristo que nació, pues como todos sabéis, en el pesebre de Belén. ¿Y si le preguntas a un capillita? Si le preguntas a alguien católico, a lo mejor te dice, bueno, pues Jesucristo es una de las figuras o de los ídolos más importantes que tiene el catolicismo. Es una de las imágenes por excelencia, ¿no?, de las cuales nosotros cargamos con toda nuestra pasión. Mucha gente sabe también que Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Algunos sabrán incluso que resucitó al tercer día. Para esto están las películas también, para informarnos de estos detalles. Y quizás alguno que conozca un poco más y que sea un poquito más teólogo o que haya leído un poco la Biblia, te va a decir, mira, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios hecho hombre. Tú dices, guau, ahí has acertado, ¿eh? Has dicho declaraciones muy importantes. Ahora bien, si regresamos a la conversación de Jesús con sus discípulos, a Jesús no le importa realmente lo que piensan los hombres. De hecho, Jesús está utilizando esa primera pregunta como si fuera un medio. Yo creo, no estoy convencido, pero creo que esa primera pregunta es una estrategia de Jesús. Es como, yo te pregunto qué piensan los hombres de mí, decidme qué piensan de los hombres, para lanzarte la segunda pregunta, que es la importante. ¿Lo entendéis? Él se para en el camino y le dice, a ver, tengo una pregunta para vosotros. ¿Quién dicen los hombres que soy?
en Jerusalén, en Capernaum, en Samaria, en Galilea, por los sitios que hemos pasado. Señor, dicen que eres Juan el Bautista, Elías y uno de los grandes profetas. Y ahora Jesús, después de haber iniciado la conversación, lanza la pregunta importante. Y entonces mira a su grupo y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y hasta aquí quiero hacer lo mismo con todos los que me estáis escuchando. De nada sirve todo lo que acabo de decir hasta ahora, que Jesús es un lunático, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió, resucitó al tercer día. Yo quiero lanzarte a ti una pregunta, si me estás escuchando. ¿Quién es Jesús para ti? Piénsalo un momento. ¿Quién es Jesús para ti? Para ti. Y también para ti. Piénsalo. ¿Quién es Jesús para ti? Estas 4 palabras, ¿quién decís que soy? Estas 4 palabras es la pregunta más relevante que el ser humano tiene que responder en su vida. Por favor, responde en tu interior, ¿quién es Jesús para ti? Y espero que esa respuesta que estás teniendo en tu mente, si estás participando conmigo, no sea una respuesta teórica. Porque si es una respuesta teórica, no te sirve de nada. Si tú dices, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es mi Señor, ¿seguro que es tu Señor? ¿Está siendo tu Señor? Porque hoy día hay muchos cristianos que llaman a Jesús y al Señor, Señor, y el Señor os va a decir algún día, nunca te conocí. ¿Quién es Jesús para ti? Y es curioso porque el ser humano a lo largo de la historia ha intentado responder preguntas muy importantes. Hay gente, filósofos y un montón de personas que se dedican a responder los misterios más increíbles que se le producen en el interior al ser humano. Como por ejemplo, el ser humano está intentando ver si el mundo fue diseñado por un creador o si es el resultado de la evolución. Ahí llevan siglos, décadas, años, milenios. Llevan tratando de preguntarse, bueno, pero ¿estamos aquí porque alguien ha hecho el mundo o estamos aquí porque realmente somos una consecuencia del azar? En otro tiempo de la historia, el ser humano se preguntó si la Tierra era redonda o plana, ¿os acordáis? ¿Será la Tierra redonda? ¿Será la Tierra plana? Investiguemos, tenemos que buscar la respuesta a esta pregunta. Una de las grandes preguntas es, ¿Dios existe? La gente se pregunta en su interior, ¿Dios existe? ¿Tenemos realmente libre albedrío? ¿Podemos hacer lo que nos da la gana? ¿Habrá vida después de la muerte? Esas son las grandes preguntas. Pero es que hay gente que también se pregunta, ¿habrá vida en otro planeta? Y ahí están, buscando a ver si encuentran vida en otro planeta. ¿En qué consiste la ley de la gravedad? Y algunos más sencillos se preguntan que si las pizzas son redondas, ¿por qué vienen en cajas cuadradas? ¿No? Hay algunos que dicen, bueno, si la pizza es redonda, ¿por qué viene? Esa es una de las que yo me hago, no sé si tú alguna vez te la has preguntado. Yo digo, si la pizza es redonda, ¿por qué viene en una caja cuadrada? El ser humano se hace un montón de preguntas, algunas muy interesantes y otras muy estúpidas como la de la pizza. Pero el ser humano se sienta y dedica tiempo, energía y emplea todas sus capacidades para responder estas preguntas. Pero la pregunta que todos tenemos que responder, la pregunta más importante, es ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Hermano que me estás escuchando y amigo, te digo amigo porque si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, no te puedo llamar hermano, te puedo llamar amigo. No sé quién es, pero si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, te llamamos amigo. Hermano y amigo, esta pregunta es la pregunta más importante que tú te tienes que llevar hoy a la cama. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Sabéis por qué es la pregunta más importante? Porque depende de tu respuesta, tú vas a vivir aquí en la tierra de una manera o de otra. Depende de tu respuesta. Depende de lo que tú respondas a esta pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Tú vas a vivir de una manera o de otra, pero es que es más importante, depende de lo que tú respondas, vas a pasar tu eternidad de una manera o de otra. Esta pregunta es la pregunta más importante que nos podemos hacer nosotros en este día. ¿Quién decís vosotros que es Jesús? ¿Quién decís vosotros que es Jesús? Y de nada te sirve la opinión de los hombres, de nada te sirve la opinión de los hombres, de nada te sirve la opinión de papá y de mamá,
Mi hijo dentro de muy poco, cuando tenga un poco más de fluidez en su manera de hablar, él será capaz de decir intelectualmente que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús no es su Salvador. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Él sabe que Jesús es el Señor de papá. Él sabe que Jesús es el que murió en una cruz. Pero él no lo reconoce en su vida como su Señor y como su Salvador. ¿Hay alguien aquí así? ¿Hay alguien aquí que sabes toda la teoría de Jesús, pero no lo estás experimentando como una práctica en ti? Porque la salvación de tu alma, escucha bien esto, la salvación de tu alma depende de tu respuesta. ¿Quién es Jesús para ti? Tu alma está en juego. Así que Jesús, en primer punto hemos visto que le pregunta quién es Jesús para los hombres. Y los hombres dicen que Juan el Bautista, que es Elías o que es uno de los grandes profetas. Pero la segunda pregunta, él ahora mira a los ojos y les dice, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces Pedro respondió. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Otras 4 palabras. Qué interesante. 4 palabras forman la pregunta más importante del mundo y 4 palabras forman la respuesta más importante del mundo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y si me lo permitís, que espero que sí, me gustaría que ahora esta parte del mensaje lo viéramos a la luz de Mateo, porque Marcos es mucho más breve que Mateo. Mateo añade algunas palabras que son más importantes, así que como nos estamos deteniendo en la identidad de Jesús, vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. Es el mismo pasaje, ¿vale? La misma conversación, lo tenéis aquí proyectado. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, y dice a continuación, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Permitidme que, aunque estamos viendo el Evangelio de Marcos, veamos este pasaje en Mateo, porque es un poco más profundo y nos ofrece algunos detalles muy interesantes. Así que lo primero que tenemos que analizar es la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras Marcos 8:29 dice tú eres el Cristo, Marcos dice tú eres el Cristo y Mateo le añade el Hijo del Dios viviente. Y no somos conscientes de las implicaciones tan increíbles que hay detrás de esta respuesta. Mira, hermanos, si quisiéramos analizar la respuesta de Pedro, podríamos estar aquí varios domingos, analizando cada uno de los títulos. Bueno, cada una de las palabras. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Si quisiéramos analizar y meternos y profundizar en esa declaración, estaríamos 2, 3 domingos si quisiéramos. Pero por amor al tiempo, vamos a mirar rápidamente lo que Pedro está diciendo. Pedro está utilizando aquí en el original una palabra muy importante, ungido. Ungido. Tú eres el ungido. Nuestras Biblias traducen el Cristo, ¿no? Tú eres el Cristo. Pero en su original, la palabra Cristo es ungido. En el original, Pedro lo que le dijo a Jesús es, tú eres el ungido. Porque era una tradición, en aquella época había una tradición de ungir a los reyes, se les ungía con aceite y eso era una especie de ceremonia. En el momento que Dios elegía un rey, depositaban aceite, y no es como cuando me echaron a mi aceite como pastor, que me echaron un poquito en la cabeza. No, al rey lo ponían literalmente bañado en aceite. Lo ponían de pie y le echaban aceite y más aceite y lo estaban escogiendo y eligiendo como rey. ¿Os acordáis en la Biblia, por ejemplo, lo que pasó con el rey David? Vino el profeta Samuel para ungir a uno de sus hijos y cuando el Señor trajo a David, dijo, este es, úngelo a él. Y entonces ungió al pequeño gran David. ¿Y esto qué es lo que está diciendo? Cuando Pedro está diciendo, tú eres el ungido,
Tú eres el Cristo. Esto es un título mesiánico. Esto es algo sumamente importante. Él lo que está diciendo es que Él, Jesús, es el ungido de los ungidos. O sea, Jesús es el rey de todos los reyes. Ya se acabó, ya no tiene que venir otro rey. Ya ha venido el rey de reyes, que es Jesucristo. Ya está el Señor de señores. Tú eres el rey de reyes. Tú eres el Señor de los señores. Pedro está diciendo algo increíble. Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el anhelado Mesías, el Salvador que todos hemos estado esperando durante décadas, durante siglos, durante milenios. Tú eres el Salvador del mundo. Pedro le está diciendo a Jesús, tú eres el profeta que vino a revelarnos toda la voluntad de Dios. Ya no tienen que venir más profetas. Tú eres el profeta de los profetas. Toda la voluntad de Dios ya está revelada en el canon, en la Biblia. Jesucristo, tú eres el gran sumo sacerdote, el que nos ofrece entrada directa a la presencia del Padre. Tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios porque Cristo ha rasgado el velo. Él es el gran y único y último sumo sacerdote. Jesucristo, tú eres el Cristo. Pedro está diciendo aquí, tú eres el mediador entre Dios y los hombres. Tú eres Jesús, el camino. Tú eres la verdad y tú eres la vida, Jesús. Tú eres el unigénito Hijo de Dios. Jesús, tú eres eterno. Cuando está diciendo el Hijo del Dios viviente, está declarando la eternidad de Jesús. Jesús, tú eres la segunda persona de la Trinidad. Tú eres 100% Dios y eres 100% hombre. Jesús, tú eres el príncipe de paz que nos anunció el profeta Isaías. Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso está diciendo Pedro en 4 palabras. Tú eres el Cristo. Detrás de todo eso están todas estas implicaciones. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el unigénito Hijo de Dios, tú eres el eterno, el camino, la verdad y la vida. Tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, tú eres el sumo sacerdote, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú crees todo esto de Cristo? ¿Tú crees todo esto de Jesús? Mientras que por las calles de Jerusalén y todas las calles que hemos visto, habéis visto en todos los capítulos anteriores que Jesús ya había predicado por muchas aldeas y ciudades. ¿Sabéis lo que se estaba extendiendo como la pólvora? Lo que estaba corriendo como la pólvora era la opinión de los hombres. Y los hombres decían que Jesús era Juan el Bautista, Elías y un gran profeta. Eso es lo que toda la sociedad creía y pensaba. Pero ahora el Señor ha revelado la verdad absoluta y entonces el Señor quiere que esta verdad corra también por las calles. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le había mostrado a un sencillo y humilde pescador la respuesta más importante de la pregunta del millón. La pregunta más importante, ¿quién decís vosotros que soy? Y el Señor viene y le dice a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Iglesia, un verdadero creyente y un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se pone en la calle y aunque la gente de la calle diga que Jesús es otra persona diferente, el verdadero discípulo de Cristo va a contracorriente. Cuando tú estés en una conversación y digan algo que no es de Jesús, un verdadero discípulo defiende a Jesús. Pedro, lo que está haciendo Pedro aquí es ir a contracorriente. Toda la sociedad decía, tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, tú eres uno de los grandes profetas. Y ahora aquí se levanta Pedro y dice, no, tú no eres ninguno de estos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que declarar quién es Jesús en Palmas del Río. Tenemos que declarar quién es Jesús en las redes sociales. Menos apologética, menos tontería y más explicar quién es Jesús. Utilicemos los medios, utilicemos nuestra vida para anunciar quién es Jesús. Que lo sepa el mundo entero, hermano. El mundo entero tiene que saber quién es Jesucristo. Que lo sepan los católicos, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, no la iglesia, no el Papa, no nadie. Jesucristo es el Señor, que lo sepan nuestros gobernantes, Rajoy, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Albert Rivera, que lo sepa todo el mundo, que Jesucristo es el Señor, que lo sepan los testigos de Jehová, que Jesucristo es el Señor, que lo sepan los mormones, que Jesús es el Señor, que lo sepan todos los musulmanes y la gente más violenta que aborrece el nombre de Jesús, que la iglesia va a
predicar que Jesucristo es el Señor. Que lo sepa tu marido, que lo sepa tu mujer, que lo sepan tus hijos. Díselo a tu vecina, díselo a tu amiga que tanto quieres cada mañana tomando un café con ella. Mírale a los ojos y dile: Jesucristo es el Señor. Ponlo de perfil en tu WhatsApp, ponlo en las redes sociales, díselo a tu jefe, díselo a tu compañero de instituto, díselo a todo el mundo: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Que lo sepa el mundo entero, que lo sepa Obama, que lo sepa el nuevo presidente, que lo sepa la Merkel, que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa la gente que trabaja mientras barremos, que lo sepa el carnicero, que lo sepa la chica que me dice 6,50 en la caja del Mercadona, que lo sepa Palma del Río, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Y sabéis qué? Que lo sepan ahora, porque si no lo saben ahora, dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, que si no lo hacen ahora a este lado de la eternidad, ¿sabéis qué va a pasar cuando estén delante de Él? Que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. ¿Sabéis de quién? De los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y mejor que lo declaren ahora. Porque si lo declaras ahora, Jesucristo será tu Señor. Pero si lo declaras después, cuando la muerte te haya robado el aliento, Jesucristo será tu mayor enemigo. Tú serás uno de los enemigos de Cristo. La espada caerá sobre ti. El infierno está preparado con toda su gloria y con todo su esplendor y con toda su tristeza y con todo lo más feo que hay allí. También está preparado para aquellos que son enemigos del Señor. Declara a todo el mundo que Jesucristo es el Señor, porque si no lo hacen ahora, créeme que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla. ¿Y sabéis por qué tenemos que anunciar que Jesucristo es el Señor? ¿Sabéis por qué es muy importante que tú hoy salgas por esa puerta creyendo en tu vida y en tu corazón que Jesús es el Señor? Porque obtenemos muchas cosas con esta declaración, obtenemos muchísimas cosas, pero me gustaría detenerme solamente en una, que fue la que Jesús le dijo aquí a Pedro. Mira lo que le dice: bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Esta palabra en su original es Macarios y significa: Pedro, eres muy feliz. Pedro, eres afortunado. Mira, Pedro, yo sé que tú no tienes un cupón de hecho de la Navidad para el 22 de diciembre, pero ¿sabes qué? Te ha tocado la lotería, te ha tocado el premio gordo. Eres afortunado porque tienes a Cristo en tu corazón. Dichoso, supremamente bendecido. Todo eso significa la misma palabra. Te lo voy a volver a repetir. Bienaventurado significa feliz, afortunado, dichoso, supremamente bendecido. Quizás no tienes dinero en el banco, pero tienes a Cristo en tu corazón. Quizás hay una enfermedad que está corriendo por tu cuerpo y que dentro de poco te llevará a sus brazos, pero sabes que en medio de la enfermedad Jesucristo es tu Señor. Y en medio de eso, de verdad, que aquí las personas que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, tenemos que ser las personas más felices del planeta Tierra, porque tenemos a Cristo como el Señor. La verdadera felicidad, la felicidad nunca la vas a encontrar en la salud, en el dinero o en el amor. Eso es lo que dicen las personas, ¿no? Salud, dinero y amor. Pensando, ingenuamente pensando que si tengo salud, que si tengo dinero y que si tengo amor, soy feliz. Y eso es mentira. Normalmente las personas que más se suicidan entre los famosos, ¿sabéis qué tienen? Salud, un poco más de dinero que tú y yo, y amor todo el que quieran tener. Sí, es verdad. ¿Qué clase de amor, no? Dice Juanma. ¿Qué clase de amor? Es cierto, pero el amor de este mundo, sabéis que piensan que es eso, ¿no? Que el amor de este mundo es tener a alguien que me quiera, disfrutar de esa persona. Pero sabéis que nadie va a encontrar la felicidad en la salud. Nadie. Cuando tú estés sano, tú dices, uy, ya soy feliz. Que no. Que dentro de poco viene otra enfermedad, sino que se lo pregunten a Lázaro. Resucitó y ya no sabemos, pero ¿pensáis que Lázaro murió? Por supuesto que sí. Nada ofrece la felicidad. Estas cosas ayudan a la felicidad, por supuesto, pero la felicidad en sí es alguien, no es algo.
La felicidad no es algo y este mundo piensa que la felicidad es algo. El que está soltero piensa que va a ser feliz cuando tenga una novia. ¡Que no! El que está con novio piensa que va a ser feliz cuando te cases. ¡Que no! Los que están casados piensan que van a ser feliz cuando tengan hijos. ¡Que no! Los que tienen hijos dicen voy a ser feliz cuando se vayan. ¡Tampoco! Se van tus hijos y sigue estando tu amigo al lado, tu marido, tu mujer, y tú dices, seré feliz cuando se vaya o el Señor se lo lleve, porque es que no vea 30 años aguantándolo. Se lleva el Señor a tu marido, se lleva el Señor a tu mujer y ¿sabes qué? Sigue sin ser feliz. El ser humano no va a encontrar la felicidad en algo porque la felicidad se encuentra en alguien y ese alguien es Jesucristo. Bienaventurado eres, Pedro. Eres el hombre más feliz de todo Israel. Me encanta esta frase de San Agustín, una de mis preferidas. San Agustín dice, hablando de estas cosas, dice, nosotros fuimos creados para ti. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Buah. Nosotros hemos sido creados para estar con el Padre, para disfrutar de su presencia. El ser humano tiene un hueco en su corazón del tamaño de Dios. Y ahí está, tratando de llenarlo con euros, con ropita de marca, con el iPhone 6, 7, 8, el 9, el 15, no sé ni por cuál vamos, a ver si pongo el suelo de parqué. Cuando tenga entonces el suelo de parqué, ya verá cuando invita a mi vecina que voy a ser la envidia del barrio. Y ya verá la semana que viene que por fin ya tengo mi coche. Y ya mañana llega mi mujer y mi hija. Ya voy a ser feliz porque estoy con ellos. La felicidad está en Cristo. Nada llena tu felicidad. Solo Cristo. Fuimos creados para ti y tu corazón va a estar inquieto. Vas a estar buscando cosas hasta que no descanse en ti. Cuando encontramos a Jesús, nuestro corazón ya deja de buscar y se para y dice, ¡buah! Impresionante. ¡Buah! ¡Qué libertad! ¡Qué gozo! Ahora bien, hermano, avancemos un poco más en esta conversación. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mira lo que dice este versículo. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta de algo muy interesante en esta respuesta? Jesús no alaba a Pedro. ¿Jesús a quién alaba? Jesús alaba al Padre. Jesús no le dice, qué bien, qué máquina, qué bien has respondido. Te pongo un 2, que eran los 2 puntos de esta pregunta. No. Jesús, cuando escucha salir de la boca de Pedro esa declaración, que es la declaración más importante que pueden pronunciar nuestros labios, Jesús no pone la mirada en Pedro. Jesús pone la mirada en el Padre y dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne. Voy a entrar en algo muy interesante, no sé si tú lo sabías, pero cada vez que Jesús quiere hacer referencia a la carne, al hombre carnal de Pedro, siempre se dirige a él diciendo Simón, hijo de Jonás. Míralo cuando estudies conversaciones, historias de Pedro. Siempre que Pedro hace algo regular, siempre Jesús le dice Simón, hijo de Jonás, porque ese era su nombre. Pero luego os acordáis que el Señor le cambió el nombre, le puso Pedro. ¡Qué interesante! ¿Os dais cuenta lo que está pasando en esta conversación? Jesús está mirando a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás. Está apuntando a su humanidad, está apuntando a su carne, está apuntando al pescador que es muy bruto de Galilea. Está apuntando a ese hombre que luego más adelante le cortó la oreja a un tío. Está apuntando a un hombre que dijo, yo voy a morir por ti, y luego se avergonzó en el patíbulo romano. Jesús está apuntando al corazón de Pedro y le dice, Simón, Simón. Y entonces Pedro dice, cada vez que me llama Simón, algo chungo me vas a decir. Y entonces ya Simón dice, ¿ahora qué he hecho? ¿Ahora qué he hecho? Pues tú no eres el Cristo, opción B. No, yo he dicho que tú eres el Cristo. Y entonces Jesús dice, Simón. Y entonces dice, ¿por qué me llama Simón ahora? Y le dice, Simón, bienaventurado eres, Simón, porque esto es impresionante. Y este versículo sería otra predicación, pero voy a intentar decírtelo muy rápido. Le dice, Simón, esto no viene de ti. Esto no ha nacido de tu carne. Esto no viene de la mente. Pedro, tú estás diciendo que yo soy el Cristo no porque lo has escuchado en Facebook.
Pedro, tú estás diciendo que yo soy el Hijo del Dios viviente, no porque ayer te descargaste de YouTube una prédica de John Piper. Pedro, tú estás diciendo que tú eres el Cristo, no porque llevas un año en el seminario. Pedro, escúchame. Tú estás diciendo que yo soy tu Señor y tu Salvador, no porque llevas desde pequeño en la escuela dominical y te han enseñado la canción de nuestro padre Abraham, fue muy feliz. Que no, Pedro, que tú sabes todo esto porque mi Padre te lo ha revelado. Podemos estar delante de Jesús y no verlo. Esta fue una de las frases que a mí me impactó más de la asignatura de Cristología con un profesor, Paco Moreno. Esta frase se me quedó tatuada en mi corazón. Él dijo algo como esto: podemos estar delante de Jesús y no verlo. De hecho, la gente estaba delante de Jesús constantemente viendo cosas impresionantes, viendo a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. ¿Y sabéis por qué podemos estar delante de Jesús y no verlo? Escribe esta frase: puedes estar delante de Jesús y no verlo, porque necesitamos que alguien nos muestre a Jesús. Tú puedes estar aquí domingo tras domingo tras domingo, como lleva mi hija desde que nació, como lleva mi hijo que lleva ya 3 años, y yo no sé si mi hijo estará aquí cuando tenga 18. Pero cuando mi hijo tenga 18 años, puede estar aquí domingo tras domingo tras domingo, que puede estar delante de Jesús y no verlo. Nuestros hijos, padres que estáis aquí, están delante de Jesús y no lo están viendo. Digo esto a aquellos hijos que los padres creen que no han nacido de nuevo, y tú dices, bueno, pero ¿eso cómo lo puedo saber? Los frutos. Yo sé muy bien cuando una persona ha nacido de nuevo. Cambia tu vida. 93 años, ahí sigue. Hay poquitas ya en la mente, más quisiera yo tener la que tiene nuestra hermana, 93 años. Cambia tu vida. Si tú no has visto que tu hijo haya cambiado su vida, no ha nacido de nuevo. Ha tenido un encuentro emocional, sabe cosas de Jesús, como la gente. Jesús es el Hijo de Dios, claro. Jesús es el Señor, pero ¿ha cambiado tu vida? ¿Hay frutos de nuevo nacimiento? ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque tenemos que clamar y doblar nuestras rodillas para que el Señor quite la venda de aquellas personas que están delante de Jesús y no lo están viendo. Clama, de verdad, mira, métete en tu habitación y clama por tus hijos, clama por ellos. ¿Y sabes qué es que tienes que clamar? Porque no depende de ti. No depende de que lo lleves a todos los campamentos del verano, que no depende de que le tengas 6 Biblias en la mesita de noche, no la tosigues más. No depende de que le pongas versiculitos, no depende de que ores por él y de que le digas, hijo, ven, acércate, ven. No, dependemos de que Dios venga en su gracia y quite la venda. Necesitamos que venga el Espíritu y nos muestre a Jesús. Si hay alguien aquí que viene y se siente bien y dice, uy, qué bonito, pero no ha pasado nada en tu vida, lo único que estás viendo es una cruz de material. Tú estás viendo con ojos físicos. Tú necesitas, si hay alguien aquí que no has entregado tu vida al Señor, tú necesitas, escúchame, necesitas que el Señor venga y te muestre que esta cruz, que es nada, es un símbolo. Que esta cruz te recuerde que ahí, hace 2000 años, hubo alguien que murió por ti. Y que pronunció tu nombre, y que dijo todas tus miserias y todos tus pecados, yo los cargo por amor a ti. Necesitas que la venda de tus ojos sean quitados. ¿Os acordáis lo que pasó en el camino de Emaús? Mirad lo que pasó en el camino de Emaús. Jesús ha resucitado, acordaros. Y dice que había un grupo de personas que iban hacia Emaús, otro pueblo. Lucas 24:16, lo tenemos aquí. Mira lo que dice Lucas 24:16. Lucas 24:16. Jesús empieza a tener una conversación con hombres que van hacia Emaús. Y mira, ¿qué dice el versículo 16? Mas los ojos de ellos estaban... ¿Para qué? Impresionante. Hay personas, y estas personas sabían mucho de Jesús. Hay personas que saben de Jesús, hay personas que vienen a un culto de oración y te dicen, uy, mira lo que estoy sintiendo. Pero Jesús no es el Señor de sus vidas. Y todavía tienen una venda. Y saben mucho de Jesús de oídas como Job, pero sus ojos todavía no han visto a Cristo cara a cara. ¿Por qué? Porque hay una venda, eso dice Romanos, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Es como que todas las personas de Palma del Río tienen una venda puesta en sus ojos.
Pero bendito sea el Señor, que este pasaje no termina aquí, sino en el versículo 31. Mira lo que dice en Lucas 24, 31. Entonces, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y en el momento que ellos dijeron, ahí va, Jesús, en ese momento el Señor se fue. Y dice, me encanta lo que dice a continuación, cómo no ardía nuestro corazón. Cómo no ardía nuestro corazón al saber que era Jesús. ¿Sabéis qué? Hermano y amigo que me estás escuchando, todos nosotros vivíamos aquí en Palma del Río, en Barcelona, en Cádiz, en Bogotá, en Torre del Campo, en Arcos de la Frontera, en Valencia, donde quiera que seas, todos nosotros vivíamos como en el camino de Emaús. Íbamos andando, pero llevábamos una venda. Sabíamos mucho de Jesús, pero todavía no lo habíamos reconocido. Necesitamos que un día venga el Señor y nos quite la venda que nos impide verlo cara a cara. David, ven hacia mí. Esto éramos nosotros, ciegos espirituales. ¿Y sabes qué necesitamos? Necesitamos que suceda lo que acabáis de ver, que Jesús pronuncia tu nombre. David, ven hacia mí. ¿Sabéis por qué? Porque si Jesús no te llama, suceden dos cosas. Una, que no puedes ir hacia Él. Y lo segundo, que no quieres. Porque cuando decimos que no puedes, siempre viene la parte aquí, hay que ver, y es que el ser humano, y es que Dios, no te equivoques. El ser humano no quiere a Dios. La luz vino a este mundo y las personas amaron más las tinieblas que al mundo. Cristo vino a salvar al mundo y ¿sabes qué hizo el ser humano? Tú y yo cogimos al Salvador del mundo, lo pusimos ahí, dijimos, soltarnos a Barrabás. Que Barrabás sea libre. Y al Jesús ese de Nazaret que no ha hecho nada malo, que lo crucifiquen. Eso hizo el ser humano con el Salvador del mundo. El hombre no puede ir a Cristo. Y el hombre no quiere ir a Cristo. Pero ¿sabéis lo que sucede? Que Cristo viene en su gracia. Y Él pronuncia tu nombre. Y ahora, aunque David supiera mucho de mí, si él ha nacido ciego de nacimiento, él sabe mucho de mí, pero él no me conoce, él no me ha visto cara a cara, él no sabe cómo soy, sabe de mí, pero no sabe cómo soy. Y entonces viene el Señor y le quita la venda, y en ese preciso momento, ¿sabes qué sucede? Que cuando el Señor viene y le quita la venda, algo sucede aquí dentro, que el Señor transforma la vida de David de manera radical y progresiva, pero a partir de ese momento que David contempla a Cristo cara a cara, hay algo más que el Señor hace, y es que pone el deseo dentro de él de que quiera seguir a Cristo. Él pone el querer como el hacer. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Jesús no va a llamar a nadie por nombre y una vez que Jesús haga esto y le quite la venda, la persona va a decir, bueno, vale, Jesús, gracias. Ahí te queda. Eso no sucede, porque nosotros creemos a la luz de las Escrituras que la gracia de Dios es algo irresistible. Cuando el Señor viene y te llama, Zaqueo, desciende. ¿Y sabes qué hace Zaqueo? Zaqueo desciende. Puedes sentarte, David, muchas gracias. Y con este ejemplo quiero que veamos algunas cosas. El hombre no puede ver a Cristo si el Padre no se lo revela. El hombre no puede ver a Cristo si el Padre no se lo revela. Si esto es así, la segunda frase es la polémica.
pero es la que yo creo y la que tengo que sostener a la luz de las Escrituras. El Padre revela a Cristo por gracia a los que Él ha elegido. Esto es por lógica. Si el hombre no puede ver a Cristo y el Padre es el que va quitando las vendas, ¿por qué no le quita la venda a todo el mundo? Porque Él tiene un pueblo. Él pensó en ti antes de la fundación del mundo. Él te eligió antes de que tú lo eligieras a Él. Él te amó antes de que tú lo amaras. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Impresionante. El Señor, si entendemos y creemos que el Señor es el que quita la venda, porque hay otra opción de decir, no, el hombre puede cooperar y quitarse la venda. No. El hombre no puede y no quiere. Por eso el Señor viene y le quita la venda. ¿Y a quién le quita la venda? A los que por gracia son elegidos. Y entonces lo tercero y último que sucede es que cuando vemos a Cristo nos enamoramos de Él. Cuando vemos a Cristo nos enamoramos de Él, caemos rendidos delante de Él. En este día me gustaría que si tú crees estas verdades, que en este día tu corazón empiece a darle gracias al Señor porque un día te llamó. Dale gracias al Señor. En este día, si tú te has visto identificado con David, que David iba a tientas y nosotros antes íbamos a tientas por el mundo, íbamos tentándolo todo, probando, voy a probar con esto, voy a probar con este, voy a probar, me voy a unir a este hombre, me voy a unir a esta mujer, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a meter aquí a trabajar, íbamos a tientas. Pero bendito día cuando el Señor nos quitó esa venda y ahora ha puesto una lámpara a nuestros pies, que es su palabra, un faro que alumbra en medio de la oscuridad, para que la palabra nos muestre cuál es su camino por el que tenemos que andar. En ese día, ojalá aquí haya alguien que le dé gracias al Señor, porque ahora, desde que nos ha quitado la venda, podemos ver, podemos conocer y, lo más importante, podemos seguir a Cristo. Ahora bien, una vez que Pedro ha dicho esto, que Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice algo a continuación que solo lo menciona Mateo, por eso he querido detenerme en Mateo. Mira lo que le dice el Señor a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa este versículo que tantas veces hemos escuchado? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es un versículo muy famoso. Y sobre todo es un versículo muy famoso entre los católicos. La Iglesia Católica Romana ha interpretado fatal este versículo. Con todo mi respeto a los católicos que estén aquí o que luego estén escuchando este mensaje. La Iglesia Católica ha cogido este versículo y ha hecho una barbaridad. Ha cogido este versículo de manera literal. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y sabéis qué quieren argumentar con este versículo? Ellos lo que quieren respaldar es la doctrina que se conoce como la sucesión papal. La doctrina de la sucesión papal. Ellos sacan de este versículo que Pedro fue el primer papa. Que Pedro es la roca, el fundamento sobre la cual Cristo edifica su iglesia. Y que después de Pedro, obviamente, tiene que venir otro papa. Y después del segundo papa, tiene que venir el tercero, el cuarto y el quinto, hasta Francisco, Paco para los amigos. Ahora mismo el papa se llama Francisco, Paco para los amigos. Detrás de este versículo, la Iglesia Católica afirma que hay un fundamento y que ese fundamento es escogido por Dios y es un hombre, y es Pedro. De ahí la importancia que tiene para el catolicismo los papas, que piensan que son los máximos representantes de Dios en la tierra, porque creen que de este versículo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una pregunta, si tú tuvieras que decirle a un católico de que esto no es así, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo interpretas este versículo? ¿Qué significa este versículo? A ver, Moisés, pues lo que está diciendo es lo que dice, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Eso enseña Mateo 16, 18? No. Mateo 16, 18 es un versículo muy interesante porque contiene dos palabras muy parecidas y es la palabra roca. Mira, Pedro en su original, el nombre, ya hemos dicho que se llamaba Simón, ¿no? Hijo de Jonás, pero luego vino el Señor y le puso un sobrenombre, que es Petro. Petro. Y Petro significa roca. La palabra Petro en su original es roca, es una piedra. Y luego hay otra palabra más adelante y dice sobre esta roca, y esa palabra roca es en femenino, Petra. Petro y Petra.
En este mismo versículo aparece una palabra muy similar. En masculino Petro y en femenino Petra. ¿Qué significa tanto uno como la otra? Petro hace referencia a una roca pequeña, ¿vale? Escuchad y no perderos esto. Petro significa roca pequeña y Petra es una gran roca. Es una roca tan grande, que se usaba en la antigüedad para poner el cimiento, el fundamento de lo que se iba a edificar encima. ¿Lo entendéis? Se buscaba una roca inmensa y sobre esa roca inmensa se edificaba encima. Así que lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Dios le está revelando a Pedro, a su roca pequeña, la identidad de su hijo. Tú eres el Cristo. Y esta declaración, tú eres el Cristo, se iba a convertir en la roca grande. ¿Lo entendéis? Lo voy a volver a repetir si alguien se ha perdido. El Dios Padre le está revelando, le está quitando la venda a la roca pequeña, que se llama ¿cómo? Pedro. Y entonces cuando le quita la venda, Pedro dice, ahí va, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Dios dice, esa roca, esto que acabas de decir, será el fundamento de mi iglesia. ¿Lo entendéis? Así que el fundamento de la iglesia no es Pedro. El fundamento de la iglesia es la declaración de que Jesucristo es el Señor. Ese es el fundamento de una iglesia. Pero no solamente el fundamento de una iglesia, ese es el fundamento de nuestra base doctrinal. Si hay aquí que cree en ¿hay alguien aquí que cree en las lenguas? Gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí que no cree en las lenguas? Gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí que cree en los profetas? Gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí que no cree en los profetas? Gloria a Dios. Mira, todo eso son cosas pequeñitas. Ahora bien, si hay alguien aquí que no cree que Jesucristo es el Señor, esto no es tu iglesia. Este es un sitio que tú vienes a visitar los domingos. Lo que nos une, hermano, es el fundamento. Me da igual, de verdad, mira lo que voy a decir, me da igual que pienses si la salvación se pierde o no se pierde, me da igual lo que pienses sobre el ministerio de la mujer, me da igual, hermano, porque estamos aquí sobre un fundamento y ese fundamento es que Jesús es el Señor. Y yo voy a predicar a todos los sitios que tengan este fundamento. Jesús es el Señor. Y yo voy a abrazar a todos mis hermanos en la fe, aunque no tengan nada que ver doctrinalmente conmigo, los voy a abrazar, los voy a respetar y los voy a querer porque están en el mismo fundamento. Jesucristo es el Señor. Y este fundamento que está en la tierra es el fundamento que está en el cielo. Al cielo llega todo el mundo que cree que Jesucristo es el Señor. Cuando estemos allí, el Señor nos dirá, ven, explícame tu doctrina, anda, que te voy a explicar yo a ti la verdad. ¿Te imaginas la que se va a liar allí? Cuando el Señor diga, entonces tú que estabas enseñando esto toda tu vida, ¿no? Ven para acá, campeón. Pero ¿sabes qué? Al final interpretamos lo que vamos entendiendo de la Biblia con la ayuda del Señor y vamos cambiando cosas, pero lo importante es que no nos salgamos del fundamento. Lo importante es que no nos salgamos del fundamento y el fundamento es Cristo es el Señor. Por eso Pedro luego más adelante, entendiendo esto de la piedra, mira lo que dice en 1 de Pedro 2.4. 1 de Pedro 2.4 al 8. Mira de veces que utiliza la palabra piedra, porque Pedro tenía bien claro esto. Dice, acercándoos a Él, a Cristo, ¿piedra qué? Piedra viva, desechada por los hombres. Vino la piedra, el fundamento, y el hombre la desechó a la cruz, la piedra. Mas para Dios esa piedra fue algo escogido y precioso. Vosotros también, y ahora utiliza otra vez la otra palabra, vosotros también, cada uno de nosotros, somos piedras pequeñitas, somos rocas pequeñas, vivas, y encima de la roca grande, el Señor está edificando contigo, que eres una roca pequeña, impresionante. La casa de Dios no es la calle Alamillo número 12, la casa de Dios eres tú y soy yo. Y a lo mejor tú eres el pomo de la puerta y yo soy la ventana. Y tú eres la chimenea y otro es la parte de atrás y otro es el tejado. Pero el Señor está edificando su cuerpo, está edificando su casa con pequeñas piedras, tú y yo. He aquí, dice el versículo 6, he aquí pongo en Sión, esto es una profecía, la principal piedra del ángulo, es ahí donde se edificaba la construcción. Escogida y preciosa. Y ahora mira lo que dice. Y el que creyere en Él, en el que creyere en esta piedra, no será avergonzado.
Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Amén. Para aquellos que creemos que Jesucristo es el Señor, Él es precioso. Pero, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esta ha venido a ser la cabeza del ángulo y esta verdad es piedra de tropiezo. Y es una roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Impresionante. La misma verdad para unos es preciosa y para otros es tropiezo. Sal a la calle y comparte la palabra de Dios. Tropiezo. La misma piedra a uno le hace tropezar y a otro le dice, ¡buah, esta piedra es preciosa! Y para finalizar me gustaría que viéramos un detalle que me resulta muy extraño y que hace poco cuando estuvimos aquí un grupito de hermanos estudiando los 7 primeros capítulos de Marcos, varios nos hacíamos la misma pregunta. Moisés, ¿por qué Jesús siempre le dice a la gente que no revele su identidad? ¿No os llama la atención eso? El Señor le da vista a un ciego y le dice al ciego, ven para acá, ven para acá. No le digas a nadie quién soy yo. ¿Por qué? Mira, Él les mandó, dice el versículo 30 en Marcos, Él les mandó que no dijesen esto a nadie. Versículo 20 en Mateo, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Qué pasa aquí? Jesús, tú eres el Cristo. Esto no se lo digas a nadie. ¿Pero qué me he perdido? ¿Cómo que no le diga esto a nadie si es que tú me acabas de quitar la venda y estoy viendo lo más hermoso que ha contemplado mis ojos? Yo quiero ir corriendo por las calles, yo quiero publicarlo. Tú eres el Señor. Pero el Señor le dice, no se lo digáis a nadie. Mirad algunos pasajes que demuestran esto. Marcos 1:44, el leproso. El Señor sana al leproso y le dice, ven, mira, no digas a nadie nada. No le digas a nadie nada de lo que ha pasado aquí. Marcos capítulo 3, versículo 12, espíritus inmundos que fueron echados de una persona y Él les reprendía mucho y le dijo a los espíritus inmundos que no le descubriesen, fíjate. Dios, Jesús, le dice a los espíritus que se callen, que no digan que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 5:43, Él les mandó mucho que nadie lo supiese. La hija de Jairo, ¿os acordáis? Entran en una habitación, el Señor sana y le da vida al cuerpo sin vida de la hija de Jairo y cuando termina le dice, mira, esto que ha pasado aquí, no decírselo a nadie. Marcos 7:36, y les mandó que no lo dijesen a nadie, un sordomudo. Había un hombre sordomudo, el Señor lo hace libre y le dice al sordomudo, que tú vas a hablar ahora mucho. Ahora cuando vayas hablando por ahí, no le digas a nadie que yo soy el Cristo. Vale. Marcos 8:26, un ciego. Mira qué dice Marcos 8:26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús no quiere que nadie sepa que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús, hasta este preciso momento, en algunos lugares, porque hay otros lugares donde no le importa que le digan que Jesús es el Señor. Eso es muy interesante, pero no vamos a entrar ahí. En algunos lugares, Jesús no quería que se revelara su identidad. Él no quería que su fama se extendiera. ¿Por qué? Porque Él sabía que su hora no había llegado. Por eso Él no quiere que nadie sepa que Él es el Señor. Porque la hora de Él no ha llegado. Hay varios versículos donde dice, mi hora todavía no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Y luego casi al final de los evangelios le dice a varios de sus discípulos, mi hora ha llegado. La hora de Jesús no había llegado. Jesús sabía que si se promocionaba rápidamente que Él era el Cristo, si Él hubiera dicho sí a una de las tentaciones del diablo que fue, ponte en el pináculo del templo y arrójate para que todo el mundo sepa que tú eres el Hijo de Dios. Si Él hubiera hecho eso, Él hubiera adelantado los acontecimientos y el tiempo de Dios, su kairos, es muy importante. Jesús sabía cuándo tenía que morir. Él no podía adelantar los acontecimientos y Él sabía que si por las calles se corría la voz de que Jesús era el Señor, los líderes más fanáticos religiosos, ¿sabéis lo que iban a hacer? A la cruz. Todos los líderes iban a hacer lo que hacen al final, después de los 3 años. Así que Jesús
No quiere, porque Jesús tiene un plan de parte del Padre y es promocionar el reino de Dios durante 3 años. No promocionar su nombre, sino el reino de Dios. Así que durante 3 años, Él forma a los 12, los está enseñando y hace señales y prodigios. Y cuando ya ha llegado el tiempo, entonces Él dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo. Y ahora al Getsemaní, y después del Getsemaní, a abrazarme a la cruz del Calvario. Y luego mi cuerpo sin vida detrás de la piedra de José de Arimatea. Y luego, después de esos 3 días, yo triunfaré, venceré a la muerte y al diablo y resucitaré, porque yo soy el Señor. Así que el Señor no quería que nadie supiera que era el Señor, porque el tiempo no había llegado. Pero quiero terminar con un detalle y con esto cierro este mensaje. ¿En qué tiempo estamos ahora, hermano? Ahora estamos en el tiempo de decirle a todo el mundo que Jesús es el Señor. ¿Y sabéis qué creo que pasa? Que muchos de nosotros vivimos en ese tiempo, que a nadie le decimos que Jesús es el Señor. Si tú hace tiempo que no evangelizas, tú te estás quedando con la mejor noticia que el ser humano puede escuchar, te la estás quedando en tu bolsillo, para venir aquí y compartirla con otro grupo de creyentes, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Marcos 16:15, mira cómo termina Marcos. Marcos 16:15, Jesús les dijo, id por ¿dónde? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Tú estás haciendo eso? Y Romanos capítulo 10, del 13 al 15, versículos súper bonitos y preciosos, pero que si no se llevan a la realidad solo quedan eso, en bonito y en precioso. Dice Romanos 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor, el fundamento, todo aquel que invocare el nombre del Señor, da igual si al final termina en una iglesia bautista, de hermano o pentecostal, da igual lo que piense de doctrina, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Todo aquel que ponga sus pies sobre el fundamento, ese será salvo. Pero Pablo dice, ¿pero cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Iglesia, hermano, te animo y te pido y te ruego y te exhorto y te cojo del corazón y te pido por favor que dediques tu vida a predicar que Jesucristo es el Señor. En el trabajo, en el momento del bocadillo, tío, ¿te he dicho una cosa? No, Jesucristo es el Señor. A tu profesora, profe, quiero decirte algo, ya estoy terminando y ya dentro de poco ya me voy a ir de aquí, de la universidad o del instituto. ¿Sabes qué quiero decirte? Jesucristo es el Señor. Ese es el tema. Eso es lo que tiene que haber en nuestros labios. Esa es la predicación. Jesucristo es el Señor. Si no quieres ir a un seminario, si no puedes hacer un discipulado, si eres cortito y no se te quedan muchas cosas, hay 4 palabras muy sencillitas. Jesucristo es el Señor. Predica esto. Predica a todo el mundo que Jesucristo es el Señor. Te resumo lo que hemos visto en esta tarde. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga tu madre, tu padre, tu marido, tu abuelo, tu abuela, tu primo, el pastor, la iglesia y la sociedad, no importa lo que digan los hombres, lo importante es quién es Jesús para ti. Porque algún día tú y yo vamos a estar cara a cara delante de Él y ahí no sirve mi papá es pastor, ahí no sirve decir, bueno, mira, aquí traigo mi Biblia, me la regaló mi abuelita cuando yo tenía 10 años. Ahí no sirve nada. Ahí el Señor te mirará y te dirá, ¿quién dijiste en la tierra que yo soy, que yo era para ti? Y tu respuesta, escúchame, tu respuesta te llevará a un lado o al otro. Por eso, muchos de los que estamos aquí, démosle gracias a Dios por quitar nuestras vendas, por revelarnos a Cristo. Dale, en esta tarde, dale gracias al Señor y dile, Señor, gracias porque tú un día, me quitaste esto, Señor. Yo era católico, yo había escuchado de ti, yo sabía un montón, yo me crié en un colegio de monja. Nada de eso sirve, solo Cristo salva.
Por eso tú tienes que decirle al Señor, Señor, gracias, porque yo sabía mucho de ti, pero cuando tú me quitaste la venda, yo te vi a ti y mi corazón se fue en pos de ti. La verdadera y auténtica felicidad se obtiene cuando tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, eres feliz. Si no tienes a Cristo, eres un infeliz. El fundamento de la fe y de la Iglesia son estas 4 palabras. Jesucristo es el Señor. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento de la Iglesia. Y por último, estamos en el tiempo de compartir y de predicar y de publicar al mundo entero que Jesucristo es el Señor. Dedica tu vida a revelar la identidad de tu Rey. La identidad del Rey. Jesucristo es el Señor.